A veces cuando uno lee la Biblia y encuentra algunos versículos que no puede ser. ¿Cómo es que se escribieron así? Uno queda impresionado porque yo encuentro que Jesús tiene favoritismo, que solo ama a uno de sus discípulos y no a los otros 11. O sea, ¿qué pasó acá? Pues les comento este versículo. Dice así, hay varios versículos, ¿no? Y dice, Pedro volviéndose vio que le seguía, el discípulo a quien Jesús amaba. Ese es uno, hay otro más. Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, y ya con eso uno puede decir, claro, Juan era el favorito de Jesús, era el discípulo amado de Jesús, era el discípulo que siempre estaba al lado de Jesús en todo momento. Entonces, como resultado, aparte era el más joven, entonces por eso Jesús lo amaba tanto a él. Y entonces uno puede decir, claro, ahí está, ¿ves? Jesús, y en todo pasa, en las familias pasan, y con Jesús también pasa. Entonces yo decía, ¿será así? Claro, porque en la familia siempre hay un favorito, hay favoritismo. Pero da la casualidad que el que escribió este evangelio, el evangelio de Juan, es el propio Juan. Entonces, el propio Juan escribió de él en su condición de primera persona, de cómo él se sentía. Y la verdad que ahí me dejó pensando, porque a veces nosotros vamos a la iglesia y ya empezamos a participar de la adoración, del culto, del estudio de la Biblia, y a veces pensamos que la persona que está dirigiendo, cómo Dios lo debe amar, ¿no? O a tal hermano que ya está hace mucho tiempo, cómo Dios lo debe amar. Y en mi caso tal vez no, eso es lo que percibimos. O a veces pensamos equivocadamente que, bueno, el hermano, mira, está siendo bendecido, empezamos a comparar con las cosas materiales y decimos cuánto Dios lo debe amar a ese hermano también debe ser amado. Pero es lo que nosotros estamos percibiendo. Y Juan, él hablaba por sí, él decía, el discípulo a quien Jesús ama. Una vez estaba escuchando una prédica, así de pasada nomás, y escuché que decían, a mí Dios me ama, Jesús me ama más que a todos ustedes. Y la gente, todos gritaban, ay, y yo pensaba en ese momento, comparando un poco con este versículo, pero saben que me di cuenta que es como nosotros percibimos. ¿Cómo te percibes? ¿Amado por Jesús? ¿Estás seguro que Él te ama o te percibes como alguien ajeno? Porque es de acuerdo a cómo nosotros lo vemos y es así como funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, ahí está la respuesta. Jesús murió por cada uno de nosotros. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero ese era su sacrificio, porque Jesús vino y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que murió por toda la humanidad y se va a salvar el que cree en él. No, acá estamos hablando realmente de cómo te percibes ante Dios. Porque lo primero que nosotros decimos es, bueno, pero yo he vivido mucho tiempo lejos de Dios o hago todavía cosas que no están buenas y yo creo que Dios no me ama. No, realmente te ama. Una cosa eres tú como persona y otra cosa son tus actos. Que tus actos necesiten cambiar, que tú necesites mejorar, que necesites dejar algunas cosas que no te están haciendo bien, es otra cosa. Porque el amor de Dios es incondicional. Él nos ama. Ahora, miren lo que dice unos versículos más atrás de Romanos. Dice el versículo, capítulo 5 versículo 5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través del Espíritu Santo recibimos la confirmación del amor de Dios. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque es a través del Espíritu Santo que nuestra vida va a ser transformada, cambiada. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque es así como nosotros realmente vamos a comprender y se nos va a abrir la venda de los ojos. Pero todo esto tiene un comienzo, un inicio. Si estás hace mucho tiempo y piensas que tal vez Dios
o Jesús no te ama, estás equivocado. Como lo estaba yo. Porque yo decía, pero Jesús, mira, clarito, ahí dice el versículo, el discípulo a quien Jesús ama. Y cuando estaba en la Santa Cena, la última cena, dice que Jesús recostó su pecho sobre el discípulo amado. Debe ser porque él estaba más cerca. Y entonces uno dice, ya ves, ahí está. Jesús también tenía un favorito, los demás no. No, no es así. Juan escribe y él dice el discípulo a quien Jesús ama. Y si Pedro se hubiera dado cuenta y los demás y nosotros nos damos cuenta, ¿por qué no decir a mí, con el nombre que tengas, Jesús me ama, independientemente de lo que estás haciendo? Ahora, que necesites cambiar y mejorar, pero por supuesto. Y uno puede decir, bueno, pero ¿será así? El versículo continúa y sabe lo que dice. Escucha, dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, y a veces aún lo seguimos siendo, murió por los impíos que no creen en Dios, impíos, sin Dios. Entonces, ¿por qué a veces hacemos las cosas tan difíciles? Me hace recordar algo. Un día mi hija estaba triste. Y yo digo, ¿por qué? Y ella viene y me dice, no, porque tú le amas más a mi hermano que a mí. Y entonces, cuando yo comentaba esto con él, decía, bueno, porque seguro tú no expresas tu amor hacia tu hija, o porque no le das eso hacia tu hija, o porque no haces esto con tu hija, o porque no haces asá con tu hija. Un montón de cosas. Pero no era cierto. Yo sabía conscientemente que yo me expresaba, que yo hacía. Sino que ya hablando con ella, me di cuenta que ella percibía eso, que no era algo real. Ahora, por más que no ocurriera todo eso, yo me pregunto, ¿habrá algo que alguien haga para que yo deje de amar a mi hija? Hace poquito le pasó algo en la escuela y vino muy triste. Y yo la abracé porque me hizo recordar que yo también cuando estaba en la escuela, saqué baja nota. Y le dije, bueno, la próxima vas a rendir el recuperatorio de una mejor manera y yo te voy a ayudar. Y ella me dijo, ¿en verdad, papi? Sí, le digo, en verdad te estoy diciendo. Y la abracé y ella se emocionó. Y a veces ahí está el detalle. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo nos percibimos ante Dios? A veces decimos, no, por lo que yo estoy haciendo yo creo que Dios no me ama. No, Dios te ama. Que necesites cambiar, está el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos completar eso? Porque así va a haber realmente un amor que cambie, un amor que transforme, un amor que motive, que no te quedes donde estás, ahí paralizado, creyendo que no eres parte de lo demás, porque recién estás llegando, o porque has hecho algo, o porque crees que es así. No, estás en toda la parte donde Dios realmente te ama y nos ama a todos. Así que compartí esto que es muy interesante, porque a mí me hizo bien ese día. Yo estaba contento y digo, cuán mal estaba entendiendo hasta este momento, que ahora me doy cuenta que realmente es como nos percibimos, y la obra que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, lo va a hacer, y esa parte es una entrada para decir, Señor, realmente me estaba equivocando. De esa forma estaba diciendo que tú no me amas, y haciendo de que realmente eso que Dios quiere hacer en nosotros no se cumpla. ¿Y cómo te percibes? ¿Cómo nos percibimos ahora? El amado de Dios. Por eso Él murió por nosotros, y por eso estás escuchando este mensaje. Que Dios te bendiga.